Buenas tardes a todos, soy Elisa Hernando. Esto es Miércoles de Arte, unas charlas que venimos realizando desde hace un par de años, unas charlas para amantes del arte, para coleccionistas, para gente que le gusta reunirse, donde podemos encontrarnos y charlar sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos encanta y lo que nos emociona. Hoy tenemos una charla muy especial y unos invitados muy especiales. Hoy vamos a hablar de la colección de arte Mariano Llera. Vamos a hablar con su responsable, con Natalia, pero también vamos a hablar con Rosina Gómez Baeza y con Lucía Ibarra y Art, perdonad, que son las fundadoras y directoras, y también con Nacho Ruiz, que es el comisario de la exposición que vamos a visitar posteriormente y director de la galería T20. No voy a entrar más en detalles porque yo creo que lo que es importante sobre todo es darle pie y paso a nuestros invitados, que empecemos a charlar con ellos y conocer mejor la colección, qué labor se está haciendo desde la colección y que podamos luego posteriormente recorrer con Nacho, con el comisario, la exposición que ya finalizó, que tuvo lugar en Murcia, que vamos a recoger la exposición recorrer la exposición con él en formato 3D. Entonces, si os parece bien, voy a empezar con Natalia. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Lisa, buenas tardes. Muchas gracias por conectarte y sobre todo, nada, quiero felicitarte toda la labor que estáis haciendo, que es maravillosa, y un poco que nos cuentes cómo surgió la colección bueno, la actividad actual que estáis haciendo. Muy bien. Pues la colección nace en 1999. Mi padre empieza a coleccionar pintura española desde 1950 hasta ahora. Y tras esa primera fase, en 2013, me encomienda la labor de seguir con ella y de tomar el mando. Entonces, formando un equipo con Rosina Gómez Baeza, Lucía Ibarra y Ana Irene Tagoyena, que está por ahí también, pues hemos venido desarrollando esa segunda fase y pues sobre todo adquiriendo obras que no son contemporáneas. Muy bien. Recientemente habéis tenido una exposición que se titulaba Atlas, Coordenadas Sí. e Identidad, la colección Mariano Llera, en el Palacio de San Esteban, en Murcia. Cuéntanos un poco qué ha sido la exposición. Pues mira, la exposición ha sido un gran ejemplo de una colaboración público-privada. En primer lugar, quería agradecer al ICA, al Instituto de Artes e Industrias Culturales de Murcia, por su gran profesionalidad y buen hacer. Ellos han hecho posible la realización de esta exposición y nos han acogido en este bellísimo Palacio de San Esteban que vais a ver después en el recorrido virtual. Para nosotros la conexión público-privada se produce con toda naturalidad en escenarios artísticos de muchos otros países. Pero aquí en nuestro país la cuasi radical separación entre entidades públicas y coleccionistas es enorme. Y esto no nos permite seguir avanzando en el desarrollo del sector del arte y poder estar al servicio de la sociedad. Es una cuestión que tenemos que resolver. Muy bien. La colección es una colección que se define sobre todo de pintura española. ¿Cuáles son las razones por las que seguís por esta línea? A ver, el compromiso de mi padre con los valores de la pintura española siguen vigentes. Y en cuanto a la pintura, las necesidades formales de una época nada o poco tienen que ver con el medio que ha utilizado el artista. A la pintura siempre la matan, nunca muere, siempre resurge. España es un país de grandes pintores. No hay nada más bonito y enriquecedor que observar en la pintura de hoy y en tantas ocasiones la huella de un Velázquez, de un Goya o de un Picasso. Muy bien, y pues si te parece, lo que vamos a hacer es dejar un par de preguntas para luego al final o que comentemos alguna cosa que nos quieran preguntar los asistentes y ya te volvemos a retomar. Natalia, muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues ahora me gustaría hablar con Rosina y con Lucía. Oye, muchísimas gracias por asistir. Sabéis que os admiro muchísimo. A las dos son unas grandísimas profesionales. A Rosina, por supuesto, la conozco también de hace un montón de años, cuando era directora de Arco y bueno, he tenido ocasión de compartir y disfrutar profesionalmente
distintas acciones con ellas, así que estoy muy contenta de teneros aquí en estas charlas. Tú estudiante eras, Gracias, todavía Elisa. eras estudiante y ya estabas paseando Ay, sí, por Rosina. Arco. Sí, sí, Rosina me conoce mis inicios, entonces me hace muchísima ilusión. Además, Rosina siempre la considera una mujer muy adelantada a su época y a día de hoy sigue haciéndolo, siempre innovando y siempre haciéndonos descubrir cosas nuevas. Me parece, te admiro muchísimo, de verdad. Muchas gracias. La curiosidad que tenemos todos en el mundo del arte, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, pues nada, me gustaría sobre todo vosotras que sois las responsables de la colección, que es maravilloso también contar con profesionales para esta parte de gestionar y de llevar la colección. ¿Cuáles serían los objetivos, Lucía? ¿Cuáles serían los objetivos y la función de la colección? María Noguera, por favor. Bueno, gracias Elisa por la invitación y un saludo a todos los que estáis conectados. Pues bueno, Rosina y yo llevamos desde el 2013 trabajando como conservadoras de la colección ante la llamada de Natalia para seguir con ella el legado que le dejó su padre, bueno, que lleva la familia. Y desde el 2016 seguimos incorporando obra nueva de artistas que están ya en su media carrera o incluso más consolidados. La colección cuenta ya con cerca de 190 obras. Un poco las líneas que nos han marcado un poco la estrategia de la colección han sido, pues, primero, velar por el cuidado y la conservación de la colección. Para ello, pues, contamos con un equipo de profesionales, con una restauradora que es Ana Tagoyena, para un poco hacer informes de restauración sobre las obras, restaurar aquellas que necesitan restauración. También hemos contado con una maravillosa documentalista, con Laura Ramírez, que tristemente nos ha dejado hace un mes. Y nos hemos preocupado mucho de documentar la historia de cada obra, ¿no? Hacer como un buen currículum que nos permita poner en valor y conocer a fondo la colección. Otra de las líneas de trabajo es darle visibilidad. La familia Llera siempre quiere que al final esta colección de pintura española es la historia del arte español desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Y la intención es que se conozca, que llegue al gran público y que los artistas expongan sus obras tanto en España como fuera de España. Si quieres, cuenta Rosina la tercera línea de trabajo, que son las publicaciones. Tiene un tema importante. Pues la tercera línea de trabajo tiene que ver también con el archivo al que le da Natalia, luego ella hablará de él porque se ocupa muy personalmente. Y en efecto recordar también contigo, Lucía, y con Natalia y con Ana, pues la enorme pérdida que ha supuesto que se nos fuera Laura de una manera además tan trágica, porque esa aportación que ha hecho al catálogo que se publicó en Murcia, que publica el ICA, ha sido una aportación extraordinaria al conocimiento de las obras y de los artistas que alberga la colección. Las publicaciones para nosotros es una manera también de educar en el arte contemporáneo español, ¿no? Empezamos a publicar con la exposición que se hizo con Felipe Garín y el Consorcio de Museos de Valencia, se expuso en el Carmen, también en Alicante, en Maca y en Castellón. Ahí es donde ya hacemos una recopilación de biografías, bibliografía, fichas catalográficas, pero en la segunda publicación, la que se realiza en Murcia, en el ICA, también tenemos que agradecer su buen hacer al ICA desde nuestra perspectiva, ¿no? en la realización de este catálogo, y a Nacho y a Carolina, pero desde luego ahí ya se incluye algo que consideramos muy interesante, que son textos referidos a las obras que constituyen la exposición que se acaba de celebrar y el conjunto de las obras, que son casi 200 obras. Y tenemos la alegría también de que en la próxima exposición, que será un diálogo
con la colección de arte del Conde Duque, es la colección municipal del Ayuntamiento de Madrid de arte contemporáneo español. Ahí la exposición que estamos, en la que estamos trabajando será para febrero del año que viene, en coincidencia con Arco y con, esto ya lo podemos decir, con Bea Espejo de comisaria. Ahí haremos una publicación con el magnífico diseñador portugués, pero residente en Murcia, que trabajó en el catálogo de San Esteban. Y estamos muy ilusionados porque es la primera vez que la colección de la familia Hiera establece un diálogo con una colección pública, en este caso la de arte contemporáneo español del Ayuntamiento de Madrid, que no se conoce mucho, o sea que para nosotros, pero para ellos también, es una gran ocasión de dar a conocer estos fondos. La verdad Os cuento más porque si no ocupo todo el tiempo. Lucía, Resina, la verdad es que es una maravilla lo que estáis haciendo, y la manera que estáis poniendo también un poco en orden, en valor, ¿no? Toda la labor en valor, sí, de la colección. Que sea una colección viva. Eso se nota. Además ¿no? tenéis una estrategia que es muy interesante y yo creo que puede ayudar a incluso a gente que tiene colecciones o que está empezando a coleccionar, que os puedan tomar un poco como referencia. Y bueno, ese también era el objetivo de esta charla, ¿no? Que se conociera cómo lo estáis haciendo y lo bien que lo estáis haciendo. Jazmín Meirac, perdóname, pero sí quiero añadir eso. Jazmín Meirac, cuando organizamos Lucía y yo en el REINAC, estaba Nacho también como ponente, el sistema del arte, Horizontes del Arte Español, no sé si te acuerdas, Elisa. Bueno, pues sí. Jazmín Meirac, después de los 2 años de investigación y de reflexiones entre tantos profesionales destacados, pues escribió una memoria a la que se tiene acceso todavía a través de la Fundación Banco Santander. Escribió una memoria que para mí reúne todavía el reflejo de la situación española, la falta de colaboración entre los distintos estamentos y entre las personas. Señala esto como una gran debilidad. Es verdad lo que decía Natalia al principio, aunque tenemos que decir, Lucía y yo, que tenemos mucha suerte porque nos han acogido instituciones públicas destacadas, ¿no? Pero sí que es cierto que esa falta de colaboración entre las partes, como estabas diciendo, colecciones de distinta índole, la colaboración, por ejemplo, con el Patio Herreriano, una colección de arte español, la de Julián Trincado y tantas empresas, sería fundamental que nos uniéramos para mejor proyectar el trabajo de los artistas españoles. Muy bien, pues lo dejamos ahí, a ver si hacen caso. A ver si lo hacemos. Elisa, yo quería agradecer también, que se me ha olvidado antes, pero no es que se me haya olvidado, es que con los nervios, a Nacho y Carolina por esta maravillosa exposición que nos han organizado. Y luego lo vamos a recorrer con ellos, que eso es un lujo también, ¿eh? No ya te veréis creas, qué cosa, ya veréis. Además, qué maravilla. Yo he visto a Nacho haciendo recorridos en la Fundación Banco Santander y vamos, es que es maravilloso, Nacho. O sea que vamos luego a disfrutar, o sea que no os vayáis de la charla todavía, ¿eh? Que esto todavía se pone emocionante. Lo mejor queda al final. Bueno, vamos a seguir. La colección Mariano Hiera convive lo figurativo con la abstracción. La idea era no borrar el pasado y enlazar con los orígenes de la colección. Entonces, ¿cómo convive lo actual con lo anterior? En este caso, Lucía, por favor. Pues bueno, ambas corrientes, todo convive. O sea, por un lado tenemos artistas de la fase 2 que beben de los grandes maestros, como tenemos, por ejemplo, a Miguel Fructuoso, que bebe de Campano, o a Daniel Berbis, que en sus pliegues percibes la obra de Tiziano. Y también, por ejemplo, hemos hecho mucho hincapié en organizar exposiciones comisariadas por los propios artistas, como fue la que comisarió Guillermo Mora en Oporto, en la que él seleccionó
como unas 20 obras de artistas de la fase 1 en los que él se veía reflejado, eran un poco sus referentes. O sea que esa parte pervive, pero luego también, por otro lado, seguimos abriéndonos a otras fuentes y estamos también adquiriendo obras que se pueden denominar dentro de la pintura expandida, incluso también estamos incorporando alguna pieza escultórica, o sea que un poco todo convive. Y todo conviva. Antes de que me des entrada, te añado, nos tenemos que acordar también del Yin y del Yang de Miki Leal en Sevilla. También. Claro, o sea que hizo una exposición preciosa que se llamaba El Abrazo, sí. En la que él seleccionó, eran varios artistas de la colección que dialogaban con artistas de Sevilla, bueno, artistas, ¿no?, de todo el mundo, y hacían como diálogos de unos con otros. Sí, efectivamente, pero Guillermo Mora, como un poco representante, digamos, de la geometría, y Miki Leal de la figuración. Y esas dos exposiciones fueron muy curiosas, muy interesantes, lo pasamos genial y aprendimos muchísimo de los artistas. Desde luego es verdad que existe una simbiosis, ¿no? Y que, por ejemplo, José María Moreno Galván ya en los años 60 ya hablaba de una disyuntiva superada, y esto lo publica el Instituto Cervantes hace muy poco, en 2018. Pero sí que es cierto un poco lo que decía Lucía. Nosotros lo que no nos preocupamos tanto de reflejar ese diálogo con el pasado, sino que creemos que la colección y lo que busca Natalia es el sentir del momento, es decir, tomarle el pulso a la creación artística actual, a la individualidad de cada uno de los artistas, sus poéticas, sus narrativas. Ella trabaja, Natalia trabaja trabajamos con gentes que son de la generación de Natalia y de la generación de Lucía, ¿no? El entronque con el pasado lo represento yo, pero sé escuchar, ¿no? Y entiendo que lo que estamos aportando a la colección son piezas de peso y muy representativas de lo que está haciendo una serie de artistas, entre ellos mujeres. Hablaremos ahora de las mujeres. Justo Rosina iba a preguntaros sobre eso. Recientemente habéis incorporado más mujeres artistas a la colección. Cuéntanos un poco esas nuevas adquisiciones y esa nueva línea. Y Luciano. Pues sí, hemos tratado un poco de subsanar la falta de mujeres artistas en las colecciones. En los últimos tiempos es verdad que la mujer pues está ganando una presencia en los distintos ámbitos de actividad, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y desde la colección, tanto Natalia Hola, como Javi, Rosina y ¿qué yo, tal? Cuéntame. estamos tratando un poco de suplir esta carencia, pero siempre teniendo en cuenta que lo que nos importa es que nos sintamos atraídos por la pieza y que lo importante es la calidad, pero sí que recientemente hemos incorporado piezas importantes. Así recordamos un poco Rosina, pues desde Aurelia Muñoz, Teresa Lanceta, Sonia Navarro, bueno, un montón, no cito porque hay varias. Sí, Irma Álvarez Ayala. Sí que es cierto, y hay que insistir en esto, que no vamos buscando obras de mujeres, sino vamos buscando obras. Y también destacar la importancia que le da Natalia al apoyo al sector, al contexto en que se produce pues el diálogo con la obra de los artistas, que son las galerías. Ellas siempre compramos en galerías y también principalmente en ferias. A nosotros nos interesa muchísimo que realmente el contexto del arte en España sea respetado. Y hemos sido, creo, siempre respetuosos. Yo
una de las cosas que más me admira de Natalia es su persistencia en muchos de los aspectos, por ejemplo, su relación con los artistas, que es magnífica, su relación con las galerías, que es magnífica, cómo sigue de cerca cualquier noticia, cualquier acontecimiento que ocurre, cómo quiere estar acompañando al hecho artístico en este pueblo nuestro que es Madrid. Sí. Y también un poco destacar toda la labor que ha hecho de recopilación bibliográfica para el catálogo. Bueno, destacar también, es que no sé si estaba el micrófono o no. Bueno, bueno, destacar también la labor tan importante que ha hecho Natalia de esa investigación bibliográfica y catalográfica de cada pieza, como le gusta. Es una gran estudiosa y amante de su colección. Da gusto trabajar con ella. Sí, yo he tenido el placer, Natalia, de ver cómo busca, cataloga y archiva y organiza toda la bibliografía, y es un trabajo que, vamos, en otra vida debería ser, no sé, investigadora, porque es espectacular, o sea, tiene todos los recursos, todo lo que sale nuevo de cada artista de la colección, y realmente es una pasada el trabajo que haces, Natalia. Yo te felicito, de verdad. Muchas gracias. Tiene mucho sentido porque se sabe que es a través de la difusión y la proyección y que necesitamos información. España publica muchísimo menos que cualquier otro país de nuestro entorno, muchísimo menos. Entonces, las exposiciones, los catálogos, las noticias en prensa, bueno, pues todo eso, en cierta medida, ese corpus de conocimiento que existe en otros países, en nuestro país no, falla en gran medida, ¿no? Hay menos blogs, hay menos publicaciones, hay menos traducciones, hay menos... pero ella está en lo cierto cuando insiste en el archivo. El archivo es fundamental. Y imaginaros ahora en Santander, pues el gran archivo de José María Fuentes, cómo va a ser expuesto, conservado y puesto a disposición de investigadores y demás, es que es fundamental, fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer charlar con vosotras, sobre todo ha sido un placer conocer de cerca bien toda la labor que estáis haciendo. No se van todavía, se van a quedar. Simplemente vamos a pasar ahora a Nacho. Vamos a recorrer esa exposición Atlas, Coordenadas e Identidad de la colección Mariano Ollera, que tuvo lugar en el Palacio de San Esteban, en Murcia. Vamos a recorrer la exposición con él y luego ya volveremos con todos. Volveremos con Rosina, volveremos con Lucía y sobre todo volveremos también con Natalia, la última parte de la charla. La idea es acabar a las 8, que nos dé tiempo, y si la gente queréis hacer alguna pregunta, la vais pasando por el chat. Bueno, Nacho, ¿qué tal estás? Gracias por unirte. Estoy encantado de estar con vosotros. Esto es una maravillosa reunión de amigos. Y antes de nada, yo quiero dedicar un emocionado recuerdo a Laura Ramírez, a la que conocí, aprecié y admiré. Y por supuesto, quiero agradecer siempre a Natalia la inmensa oportunidad que ha sido poder hacer este trabajo que tanto para Carolina como para mí es uno de los trabajos de nuestra vida. Trabajar con Rosina, pues Rosina es nuestra gran maestra. Para nosotros Rosina no es solamente una amiga, ha sido muy importante en muchas fases de nuestra vida, hemos aprendido mucho de ella. Rosina Gómez Baeza es un ejemplo de profesionalidad, un ejemplo de potencia en el sistema del arte español y un modelo para nosotros. Entonces, trabajar con ella pues es un gran privilegio, como lo es trabajar con Lucía, y al final pues somos amigos y es bonito, ¿no? Porque un proceso como este, que lleva tanto trabajo, al final acaba convirtiéndose en un acto de amor, que es el de Natalia compartiendo su colección para todos y dando tanto como da. Porque este sistema, el sistema del arte, descansa en los hombros. La colección es de mi padre, no mía. Bueno, perdón, sí, cierto, de don Mariano y de Natalia. Y es que el sistema del arte descansa en los hombros de don Mariano, de Natalia y de las personas que, como ellos, tienen la generosidad inmensa de no solamente adquirir bienes, porque esto está muy lejos de eso. Ellos están creando un mundo. Pensemos que el coleccionismo tiene mucho del origen de todas las culturas. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando en Génesis, Dios separa
los elementos que hay en el caos, está construyendo un entorno y después hay una calificación taxonómica de lo que hay. Está haciendo una labor curatorial con el mundo que están haciendo. Ese deseo de separar el caos y convertirlo en orden está en la voluntad de un coleccionista. Un coleccionista está explicando el mundo a través de los objetos que atesora. Está construyendo un relato y Mariano y Natalia están construyendo un relato impresionante a lo largo del tiempo, con fases de tantísima personalidad. Es una colección que no es como las demás. Si todas las colecciones fueran iguales, perfectas, con el de la A a la Z, esto sería un aburrimiento terrible. Entonces esta es una colección en la que existe el riesgo, en la que existe el compromiso, en la que existe la curiosidad, existe la investigación. Es una maravillosa colección, verdaderamente. Entonces es una gran ocasión poder contarla esta tarde. Venimos muchos pues, todavía muy excitados de Arco Lisboa, que es un éxito y una semana muy bonita de encuentro. Y hoy pues, nos vamos a enfrentar a un visionado de esta exposición que si os apetece podemos empezar a ver algunas imágenes y voy contando un poquito las razones. Cuando se emprende un proyecto curatorial, yo creo que todos intentamos generar un discurso propio, ¿no? Nos enfrentamos de esa forma, estábamos hablando antes de esa voluntad creadora de universos, siendo muy ambicioso, de esa voluntad de generar un relato, pero hay una cuestión que es esencial, que es la visibilidad de la obra. Estamos delante del mapa sobre el que se estructura la exposición. Cuando hablamos con Natalia, Rosina y Lucía y con Laura y empezamos a plantear la exposición, descartamos el modelo cronológico, la sucesión sucesiva de sucesos sucesivamente sucedidos, clásica de la historiografía judeocristiana, y decidimos plantearlo como un mapa. Esto también nos remite incluso al origen cultural, ¿no? El paraíso está al este del Edén, hay una coordenada geográfica y desde ese momento inicial de la cultura necesitamos posicionarnos, saber dónde estamos. Cuando uno va al metro hay un punto rojo en el mapa que dice usted está aquí, que es el título también del libro de Bill Gompertz, tan interesante, que también es inspirador. Él utiliza el esquema de un metro, nosotros hacemos un esquema en el que las tendencias son ejes a las que se vinculan las obras de la propia colección. De manera que en vez de ir de 1955 a 2022, lo que hacemos es generar un mapa, por ir a otro gran taxonomista, que fue Goethe, un mapa de empatías, de búsquedas, de elecciones, de amistades, de afinidades selectivas, en el que las cosas acaban funcionando. Vamos a avanzar un poquito en este espacio. Estamos en el impresionante Palacio de San Esteban, que trabajar en un edificio histórico como este del siglo XVI es un reto, es maravilloso, pero también es un problema, porque nos encontramos con una arquitectura que compite. Es un entorno sensacional, pero tenemos que adaptarnos al lenguaje arquitectónico que es del siglo XVI o luchar. Nosotros decidimos no luchar contra el entorno y adaptar nuestra voluntad. Aquí tenemos las piezas de Guillermo Mora, estas ventanas sensacionales que generaban un espacio en el que estábamos cuestionando la idea de pintura sobre este concepto de los años 80, de la pintura expandida que tanta fortuna tiene hoy, en el que enfrentábamos a Ángela de la Cruz, que la tenemos girando la pantalla, con el trabajo de, por ejemplo, de Irma Álvarez Laviada, que es una artista que tampoco es una pintora estricta, de hecho no utiliza la pintura, pero está incidiendo en este concepto expandido de lo pictórico, que campa sobre todo el desarrollo de la propia colección, que tiene un elemento orgánico y un elemento también que deja la capacidad o el espacio para la sorpresa. Eso es algo fascinante. No es todo premeditado y medido. Existe la posibilidad y la necesidad del estupor ante la gran obra. Si sabemos todo lo que va a ocurrir, ¿qué sentido tiene seguir viendo? Esa necesidad de curiosidad nos lleva a la siguiente sala. Vamos a pasar al siguiente espacio con estas obras de Esther Ferrer, que es otra gran cuestionadora de la pintura desde el arte conceptual y desde esa tradición conceptual de los encuentros de Pamplona, que tenían un capítulo dentro de este mapa. Un mapa que además no deja de hacernos pensar en una cosa, ¿no? En estos mapas del siglo XVI, aquí estamos entrando en el sotocoro, en el coro bajo de la iglesia, con esa maravillosa reja del siglo XVI, y cuando entramos a la nave estamos viendo eso que decía antes, de que tenemos una arquitectura omnipresente. Bueno, suena perogrullada porque la arquitectura es omnipresente, pero los lenguajes formales de este edificio son tan atractivos por sí que teníamos que conjugar muy bien el uso estético de las obras que estábamos viendo. Es decir, nuestro discurso teórico era importante, pero había un componente estético imprescindible en el que nuestras obras se tenían que defender de esa casi agresión renacentista de una iglesia palaciega
jesuítica, que en realidad no lo es un edificio muy singular. De manera que teníamos que ir a caballo ganador, como si dijéramos. Y aquí nos encontramos a derecha un formidable palazuelo y a la izquierda un Gordillo que nos está introduciendo en esa pintura orgánica de los 90, de manera que tenemos un juego de contraposiciones, la abstracción científica, rigurosa de Palazuelo, frente a ese alejamiento de las matemáticas en pos del orgánico que es Gordillo, que Gordillo, por supuesto, es muchísimas cosas más. Cuando íbamos avanzando en la sala, nosotros teníamos que tener en cuenta que le podemos pedir al espectador un conocimiento o que directamente no lo tenga. Una exposición se tiene que hacer para todo el mundo. Cuando tú entrabas en la exposición veías ese mapa que hemos desplegado antes y teníamos pues, una estructura mental que los historiadores del arte vamos a reconocer. Me ha gustado mucho cuando Natalia se ha remitido a Goya y a Picasso para trazar este origen de la genealogía, porque somos historiadores del arte, tanto Carolina como yo, y aquí queríamos que primase fuertemente esa virtud y ese vicio del historiador del arte. En el primer espacio reunimos una serie de figuraciones que iban de ese realismo social y político de Equipo Crónica a la derecha, frente a casi la desmaterialización de la figuración en Miguel Ángel Campano con esta pieza tan formidable. A la izquierda teníamos un Barceló, más atrás teníamos Miki Leal, Santiago Giralda. Si giramos estamos viendo aquí además el Barceló, cómo el Barceló con los tonos dorados se decide un poco generando un diálogo formal y matérico con los retablos, con esos retablos barrocos. Aquí la visibilidad de las obras es muy importante, pero es que siempre lo es. Y volviendo a esa cita de Natalia y remitiéndonos a Picasso, las obras que no se ven, en cierta forma, no existen y no inciden. Esto nos sirve para la exposición. Y hay un ejemplo que me parece maravilloso, y es que Picasso pinta a la señorita de Aviñón en 1907, después de su tour catalán. La enseña a sus amigos, a Apollinaire, la enseña pues, a un círculo muy estrecho, por decir así, que se revuelve contra el cuadro. Les resulta horrible, odioso. Y Picasso, impresionado ante esa reacción, envuelve el lienzo y lo esconde en su estudio. Va a tener que llegar prácticamente la Primera Guerra Mundial para que el cuadro sea conocido, acabe viajando a América y se convierta en la obra clave del MoMA. Durante 7 años, la señorita de Aviñón, el cuadro más importante del mundo, no influyó a nadie. No tuvo influencia. Después cambió el arte mundial, cambió la forma de ver, pero durante 7 años el hecho de que no se viese hizo que no existiese. Lo que ve no existe. Y la necesidad de una colección, de ser mostrada, es esa necesidad de incidir, de intervenir en el mundo. Y esta colección, con ese movimiento, está participando. Recuperar este Barceló que estamos viendo, contraponerlo a las formas barrocas, introducirlo dentro de un discurso de figuración, pues a mí me parece muy interesante y, por supuesto, cuestionable, pero es que el trabajo que hacemos debe ser cuestionado. Aquí tenemos a Santi Giralda, con el que se generaba una curiosísima relación formal, no buscada. Es ese elemento casi accidental que surge en una exposición que después de meses de trabajo intelectual, de estudio y demás, surgen estas afinidades selectivas que decíamos antes. Si seguimos adelante en la nave, vamos a girar 180 grados y vamos a dirigirnos hacia el altar, por decir así. Aquí tenemos el Crónica, giramos un poquito más y aquí tenemos una de mis piezas favoritas, de Joan Hernández Pijuan, que para mí es uno de los grandes maestros del arte español, al que yo conocí, al que yo admiré mucho y que pude considerar, bueno, en el tiempo que nos conocimos mi amigo, Carolina y yo hicimos una guía didáctica de un trabajo suyo, y esta pieza es muy importante en el contexto de la exposición, primero porque da lugar a la pieza de la izquierda de Miguel Fructuoso, que es un homenaje, que es una pieza formidable y que nos planta también un escenario para lo que va a venir, coronado al final con ese tapiz tan sensacional. Si giramos un poquito en esta misma sala, vamos a encontrar dentro de esas ideas de afinidades selectivas de Goethe a Elvira Mort, dialogando con Miguel Fructuoso, su compañero de estudio, y si giramos todavía un poquito más, vamos a encontrar a Nico Munera, que tan amigo fue de Joan Hernández Pijuan, que trabajaron juntos, incluso hicieron un proyecto juntos, de manera que estas 4 piezas se plantean como un menos es más, tan tópico, tan recurrente, en torno a esta obra de Joan Hernández Pijuan. De manera que más allá de esas afinidades selectivas que tanto repito, aquí hay un homenaje. Hay un homenaje necesario, porque una colección tan extensa, tan intensa como esta, da lugar y propicia estas situaciones como el del diálogo de estas 4 piezas. Cuando salíamos de esta sala y nos remitíamos al altar mayor nuevamente, teníamos un altar mayor renacentista. Fuimos a consideraciones místicas y encontramos
que a Antoni Tàpies le hubiera encantado formar parte de este discurso casi distópico en el que los tiempos se confunden, las formas arquitectónicas colapsan en cierta manera con el paso de los estilos, y tenemos esta gran pieza que no solamente nos está coronando el informalismo español, sino que está lanzando casi diálogos hacia el arte povera italiano. Cuando girábamos las tres piezas de este cierre de sala, por decir así, en sentido longitudinal, eran Saura y Millares, de manera que teníamos esa especie de trilogía del informalismo español que en los años 50 nos llevaba a los tres discursos hegemónicos, que son el matérico, que podemos personificar quizá en Tàpies, aunque ahí están los tres, el gestual, que sería Saura, y ese séñico o simbólico que utiliza la caligrafía de Millares con esta pieza extraordinaria. Son tres grandes obras. Hay una ventaja en trabajar con una colección como la de Mariano Ollera. Primero, la generosidad de los coleccionistas, la disponibilidad de todas las piezas, la voluntad de que se vean, de que no se queden escondidas en una caja, y luego esa autoexigencia de ellos mismos en la selección de las piezas. Todo el material que nos llegó era extraordinario, lo cual nos puso en una tesitura espantosa, que es tener que elegir entre piezas que siempre eran maravillosas. Luego vamos a la derecha y vamos a introducirnos en la sacristía. No quiero extenderme demasiado, estoy intentando ser todo lo sintético que puedo, pero es que esto que estamos hablando para mí es muy emocionante, y el poder contároslo es una gran ocasión. La sacristía nos volvía a situar en esos condicionantes arquitectónicos que además en este caso tienen la tumba del obispo Esteban de Almeida, que es el fundador del colegio jesuítico donde se lleva a cabo la exposición, y nos obligaba en cierta manera a competir con grandes piezas, de manera que estos 8 agujeros de Barceló pues volvíamos a tener esa capacidad de sobreponernos al edificio y generar un diálogo emocionante, además en gamas cromáticas que iban de los blancos del mármol a los fondos de este cuadro inmenso. La logística de esta exposición es muy complicada, la gestión es verdaderamente importante, y aquí yo quiero recordar a Maravillas Pérez del Instituto de las Industrias Culturales, que llevó a cabo una labor sensacional, como siempre, Expomed, que es la empresa que realizó el montaje y transportes, y que pudimos superar todos los retos, todos los condicionantes que este edificio nos puso, y incorporarlos a la exposición. Es decir, cada objeto, cada problema se fue convirtiendo en un activo de la propia exposición. Esta pieza maravillosa abría a la izquierda a esa transición de los 80 a los 90, en este caso de Joan Usler, y pasábamos de esa figuración expresionista de Barceló a una casi abstracción total en Usler, a un tema gestual que cuando íbamos a la izquierda y teníamos a José Maldonado, nos situaba ante la tendencia neobarroca que tan importante fue en su momento y que hoy se revitaliza. De manera que con solamente 3 piezas, de alguna manera, podíamos contar muchas cosas. Quizá esta parte plantea un diálogo más claro con la anterior, también el tema de la Trinidad, y si nos vamos a la cuestión de los números en lo simbólico, el 3 es la perfección, la Trinidad ejemplifica eso, y estas 2 secuencias de 3 cuadros sintetizan una parte importante de la historia del arte español. Este sería un recorrido. Tenemos antes pues, una crujía en la que estaban también Sonia Navarro, Fod, Teresa Lanceta y Miren Doiz, que introduciría en la línea un poco de abstracción geométrica. Este maravilloso 3D que nos está enseñando Elisa, yo os lo recomiendo vivamente, creo que debéis recorrerlo porque además es que estéticamente es fantástico. Es lo más cercano a visitar la exposición. Aquí tenemos a Miren Doiz descomponiendo una forma en lo aleatorio, que cuando vamos un poquito más a la derecha la tenemos en cierta forma completa y dialogando también en términos formales, estéticos, con Fod. Cuando girábamos a la derecha teníamos a Teresa Lanceta, que en realidad era la entrada a la exposición. He querido cerrar este discurso por la primera pieza. Cuando giramos, este es el Fod, tenemos Teresa Lanceta, aquí está la entrada del palacio en la crujía, un Teresa Lanceta importantísimo, y a la derecha Sonia Navarro, con un tríptico que es una pieza importante que se expuso en la iglesia de Verónicas. Estas 2 piezas son con las que yo quiero cerrar mi intervención. Es una pieza maravillosa de un artista que además conozco muy bien, admiro. Cuando vamos a la izquierda y volvemos a Teresa Lanceta, esta pieza que es con la que se abre la exposición y es el cierre de mi intervención, es una pieza que Teresa elabora sobre esos presupuestos geométricos, sobre esa necesidad de enfrentarse
a una tradición acallada y que se elabora en el Atlas. Atlas, que es el título que da el título de la exposición, se encuentra con el origen de la construcción de esta pieza, que es la que te recibe. Para nosotros era importante que esta exposición la abriese Teresa Lanceta, que la abriese una mujer, que estuviese acompañada de Sonia Navarro, que en esta segunda fase de la colección la participación de las mujeres fuera no tanto reivindicada, sino simplemente contemplada en su justa proporción, porque si bien tenemos una primera fase en la que la presencia de la mujer muchas veces es heroica, y hemos hablado de Aurelia Muñoz, hoy tenemos una realidad muy distinta y la colección es receptiva a esto. ¿Qué hemos intentado como colofón, como cierre de esta exposición? Hemos intentado disfrutar. Hemos tenido una maravillosa ocasión de trabajar con gente, ya digo, a la que queremos, respetamos y admiramos. Hemos podido trabajar con las obras que en nuestra juventud eran los iconos, esos grandes tapies y demás, con las obras de los artistas con los que vivimos y convivimos, y con todo ello, al igual que ese caos original se convertía en una especie de mundo, hemos intentado crear un mundo que fuese coherente con nuestro discurso estético, que fuese coherente sobre todo, y lo más importante, con una colección tan impresionantemente bonita como es esta, y con el propio Palacio de San Esteban. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, Carolina y yo, pero sí hay una cosa que puedo decir. Hemos disfrutado muchísimo y le tenemos que agradecer a Natalia toda la vida esto que ha pasado. Muchas gracias. Qué maravilla, Nacho. La Muy verdad es bien. que ya sabía yo que iba a ser, vamos, maravilloso este recorrido contigo. Si es que maravillosa la exposición. Eres caballo ganador, la verdad, es que maravilloso. Y oye, pues me ha gustado mucho recorrerla y sobre todo recorrerla desde tus ojos, ¿no? Y desde tu planteamiento. Y Dios mío, cuánto lo que sabes, ¿eh? Eres como un libro andante. Me encanta, felicidades. Oye, qué gusto esta charla, la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo, Natalia, de verdad, qué maravilla, ¿eh? Muchas gracias. Y qué maravilla poder compartirlo con la gente que está conectada. También, como sabéis, este vídeo luego lo grabamos, lo editamos y ya lo mandaremos, sobre todo a la gente que no ha podido verlo. Os voy a poner por el chat el enlace para que lo guardéis, para luego más adelante podáis hacer vosotros el recorrido por la exposición que tenemos en nuestra plataforma, en Red Collectors, y así también conocéis un poquito más sobre la colección María Nollera. Y nada, sobre todo ahora mismo vamos a dar pie a las preguntas. Una cosita, Lisa. Dime. ¿Podéis poner un momento la pieza de Aurelia Muñoz, que nos la hemos saltado un corrito y Sí, es tan bonita? Voy, que me acababa de desconectar y me tengo que conectar. Pues un segundito. En el sotocoro, sí. A ver. Vale. ¿Lo veis, verdad? Sí. Sigue adelante. A ver, me tenéis que decir dónde está. Me voy a poner en plano. Mirar, es que esto es maravilloso para saber dónde estamos. ¿Dónde me tengo que ir? Bien, te tienes que ir a la derecha al tercer espacio. Ahí, donde tienes el cursor. No, al anterior. Justo ahí. Ahí, gírala. ¡Ay, esta pieza es maravillosa! Sí, esta la he visto yo en la galería de José. Maravillosa esta pieza. Sí, sí. Es una pieza maravillosa, como maravilloso es el trabajo que está haciendo José de la mano de recuperación de artistas tan importantes, y además nos supuso una oportunidad muy grande porque este era un espacio dificilísimo. Estamos hablando de un edificio totalmente big por todas partes, y la posibilidad de mostrar esta pieza así nos dio, primero, cuando tú generas una exposición en la que los materiales son muy similares, la monotonía hace que la gente pierda la intensidad de la visita. Esta pieza era una cesura, nos permitía romper el discurso pictórico convencional, irnos a un formato distinto, iluminar de una manera distinta. Es una pieza verdaderamente bonita. Si giramos vamos a ver una pieza también muy impresionante de Rubén Guerrero, que se apoyó contra la pared del sotocoro, gira un poquito más, y que nos hablaba también de esa crisis de la pintura entre figuración y abstracción, ¿no? Ese trabajo tan interesante que está haciendo Rubén. Pero si ahora mismo te das la vuelta, qué bonita es la perspectiva de la pieza de Aurelia, realmente. Es maravillosa. Por eso no quería que la dejaran de ver. Totalmente. Y además es una de las últimas que hemos adquirido. Muy bien.
Pues Gracias. nada, maravilloso. Yo, como os digo, os voy a poner ahora por el chat, os voy a pasar el enlace para que os lo guardéis y luego tranquilamente vais navegando en nuestra plataforma en Red Collector y así podéis ver todo y pararos, y en los puntos de información está la información de las obras. Bueno, vamos a ver, si queréis podéis ir pasándome las preguntas por el chat o si no, simplemente activáis la cámara y podéis hacer la pregunta personalmente. Miguel, nuestro querido Miguel de Australia nos pregunta, ¿hay algún plan para digitalizar la colección y ponerla a disposición online? Natalia. Perdona, Bueno, perdona. esto forma parte un poco de la disposición online de Que la... me pregunta también. Sí, A la vez, perdón. que nos pregunta Miguel de Australia, que está en Australia, que si tenéis algún plan de digitalizar la colección y ponerla a disposición online. Digo que este recorrido 3D forma parte de ese proceso también, ¿no? Pero es complicado por los derechos de imágenes. Se nos hace un poco difícil. Bueno, pero tenemos los catálogos Catálogo sí. que se puede acceder a ellos con toda facilidad, ¿no? Y el último catálogo, el que hemos hecho para San Esteban, reúne casi todas las obras. Posteriormente a su publicación se han adquirido más, pero siempre iremos publicando, incorporando las nuevas piezas en el catálogo digital, ¿no? Y eso ayuda mucho. No se te oye bien, Lucía, no se te oye bien. ¿Ahora? Sí, ahora sí. No, que los dos catálogos que hemos hecho, los dos están en versión digital. Sí, lo que vamos a hacer, como los que habéis entrado en la charla, luego os mandaremos por email también estos catálogos. Se puede hacer, entiendo, ¿no? Que no hay problema. Sí, por supuesto. Así podéis conocer un poquito más sobre la colección Mariano Y Llera. hay fantásticos textos también de Patricia Mayayo, Sí. en el catálogo digo, ¿no? Eugenio Carmona, Juan Francisco Rueda. Carmona y de Juan Fran, y tenemos también textos vuestros de Nacho y de Carolina, y una conversación con Natalia también, o sea que es interesante, aparte de toda la información que recopiló Laura. En este libro, además, hay una cosa bonita que se pretendió. El libro lleva una sobrecubierta con este mapa ideográfico que decíamos, con las tendencias, los artistas y demás. Dentro, en la portada, está el stamping hecho. Es decir, si tú quitas la portada, dentro sigues teniendo la misma portada. Nuestra idea sería que quien tenga ese catálogo abra e intervenga y diga, bueno, pero aquí este artista está más vinculado al minimalismo, tal, o aquí me gustaría poner tal, me hubiera gustado este artista, es decir, que se juegue con ese mapa, porque hay un componente de juego evidente. Quien tenga el libro y quiera dibujar e intervenir, si nos manda una foto sería estupendo. Bueno, tenemos a nuestra querida Raquel Ponce, que os felicita, yo lo hago de voz, felicita todo el trabajo que estáis haciendo. Aurora Vigil Escalera también felicita por vuestro trabajo y enhorabuena por la charla. Y tenemos por aquí a Francisco Blanco, que la exposición es magnífica, muchísimas felicidades a todos, especialmente a Natalia por su constancia y compromiso con la colección. Qué maravilla, la verdad es que da gusto que os feliciten, ¿no? Y que todo el trabajo que habéis estado haciendo durante todos estos meses pues se haga realidad. María nos pregunta por el catálogo. Yo reconozco que tengo la suerte de tener el catálogo físico que Natalia me mandó y es maravilloso. O sea, menudo catálogo tan bonito. Y qué bien, da gusto esos catálogos, es que es maravilloso, de verdad que es una pasada. ¿Lo veis? Sí, además es que da gusto, porque esos catálogos realmente como se hacían antes, ¿no? La calidad. Lo que no sé si lo tenéis digital, Rosina. Sí, lo tenemos. Vale, pues mirar, como estáis, como os digo, como estáis en la charla, os mandaré por email el catálogo digital para que lo podáis ver y leer tranquilamente. Perfecto. Y luego lo que, Elisa, es una gran oportunidad para todo el mundo a través de este programa ver la exposición, porque claro, realmente desapareció y el catálogo tampoco te da idea más que en parte de la distribución espacial,
es una oportunidad maravillosa tener este vídeo porque luce fenomenal. El espacio es singularcísimo. A mí lo que me parece es que te da la oportunidad de hacer un recorrido en silencio, muy íntimo. También, y sí. poder pararte a tu ritmo y bueno, y además después de haber escuchado a Nacho todo, pues ya esa segunda y tercera visita que se puede hacer posteriormente a través del 3D, a mí me gusta mucho y bueno, y si os gusta la música os ponéis música de fondo y ya no te digo. Voy a seguir leyendo los comentarios que está haciendo la gente en el chat. Jesús nos dice, gracias Natalia por tu generosidad. Como artista no hay nada más bonito que se reconozca de esta forma tan altruista el trabajo que hacemos. O sea que también yo creo que es importante que los artistas se sientan ahí también reconocidos. Gracias al equipo y que no puede ser el mejor. Jorge nos dice que felicitaciones, una colección de sueño, un recuerdo a la emoción de Laura cuando chateamos con ella que iba en el tren hacia Murcia y a su regreso. Lo disfrutó y se lo llevó en su mente y en su corazón. Ay, por Dios, qué bonito. Gracias por esta invitación tan extraordinaria. Carolina nos dice que qué maravilla la colección y qué puesta en escena, enhorabuena. Bueno, son todas felicitaciones. Bueno, hay que contarnos cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los siguientes proyectos. Natalia. Natalia, ¿cuentas tú? Pues estamos ahora, a ver, los siguientes pasos es una cesión que vamos a hacer, un préstamo temporal al Museo Reina Sofía para la retrospectiva que va a hacer de Manolo Quejido, que nos han pedido todas las obras que tenemos en la colección de Manolo. Y esa próxima exposición que vamos a hacer en el Museo Conde Duque, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y que esperemos que sea otra experiencia tan diferente, tan maravillosa y tan bonita como esta, en la que podamos aprender de otra mirada, de otra lectura y seguiremos luchando por nuestro arte español, por nuestro sector del arte español y apoyando. Es una colección muy comprometida con artistas españoles, con galerías españolas, con ferias españolas y todo el sector del arte español. Muy bien. Y luego también la alegría de la Fundación March, ¿no? Que estamos trabajando también en el proyecto. Para que sepan todos que la exposición será en febrero. Se te va la voz. Se te oye fatal, Lucía, no sé por qué. Ay, pues no sé. Ahora sí, yo creo que es cuando te acercas, mejor que te acerques, eso es. Además no, estás muy guapa, sí, se te ve muy guapa. Para que anotéis los que nos estáis escuchando que la exposición de Punta Duque será en febrero del 23. De febrero del 23. Coincidiendo con Arco. Justo, se inauguraría un poquito antes del 24, ¿eh? No, Conde Duque es en el 23. No, Conde Duque sí, pero 24 es la March. Con la Fundación March es más cercana al 24. Muy bien. Hay un problema con tu micro, Lucía. Sí. Así no te hemos oído. Pilar nos pregunta que hasta cuándo se puede ver la exposición. Mira, la exposición, Pilar, ya finalizó, pero en 3D en nuestra plataforma en Red Collector la puedes ver en cualquier momento. He mandado el enlace, pero si queréis lo vuelvo a poner. José de la Mano, nuestro querido José de la Mano, con esa pieza tan maravillosa que casi nos perdemos. Por Dios, dice que se felicita se suma a las felicitaciones y al fantástico trabajo que hacéis todo el equipo. Y claro, de poder ver la obra de Aurelia, que es maravillosa. Es una obra que tiene tantas texturas, ¿verdad? Y tantas sí, sobre todo esa calidad. Sí. Que ese papel maravilloso, ese soporte. Ese papel es maravilloso, la verdad es que sí. La obra de Aurelia es una maravilla. Felicidades por la labor que estás haciendo, sí. Pepe, en la galería. Muy bien. Sí. José Luis nos dice también que muchas gracias por la invitación y por la exposición y también para Nacho. Y bueno, en general yo creo que todo el mundo da las gracias y yo creo que bueno, daría tiempo a una última pregunta o un último cierre, lo que prefiráis, para que no sea demasiado largo y que hagamos honor a la hora en punto que me había propuesto. Pues yo creo, Natalia, que agradecer una vez más y pedir esa
colaboración y esa unión entre las partes, ¿no? Que echamos tanto en falta en ocasiones, ¿no? Que nos unamos en favor. Yo siempre digo, cuando hablamos de Natalia, Lucía y yo en determinados foros y demás, que a mí me recuerda Natalia a las tres señoras maravillosas, la señora Sullivan, Bliss y Rockefeller, que fueron en el 29 del siglo pasado quienes tuvieron la idea maravillosa de apoyar a sus artistas norteamericanos y crear un museo de arte contemporáneo, porque temía que les comiera el terreno los europeos que se habían trasladado a Estados Unidos. Es un poco esa defensa de la creación artística de nuestro país la que a mí me admira muchísimo de Natalia, y siempre me hace recordar a estas señoras que si las buscáis en Google son maravillosas, con su sombrerito ahí en una comida de tres amigas, la señora Sullivan, Bliss y Rockefeller. No estoy diciendo así ninguna gente que no conozcáis, todas de grandes fortunas, de los grandes empresarios del momento. ¿Cómo poder ayudar a nuestros artistas americanos que han llegado, los franceses, los españoles, entre ellos Picasso, claro? Pero no, Rosina, yo la prota no soy yo, el prota es mi padre y sus artistas y sus piezas y sus... No, pero tú eres beligerante. Y eso a mí me gusta muchísimo, eres muy beligerante. ¿Verdad que sí, Nacho? Totalmente. Nacho, se llama compromiso. Sí, es decir, es una, de verdad, es una persona que pelea por su idea, que tiene muy bien estructurada su mente y que sabe perfectamente lo que quiere y pide lealtad, pero da mucha lealtad, y nos da, a Lucía y a mí nos da muchísima libertad también, y también esto hay que agradecerlo, escucha a todo el mundo. Yo creo que esa y es hay una una cosa muy importante también, es un tema generacional. O sea, yo creo que al final lo que hizo tu padre, Natalia, es crear un legado, y tú estás siguiendo con el legado, y eso es una responsabilidad para ti, pero también es un trabajo, algo muy bonito. Entonces, esa capacidad de mantenerlo de una generación a otra, no te tienes que quitar el mérito, Natalia, aunque tu padre lo comenzó, pero tú estás manteniendo ese legado vivo, y ese trabajo es maravilloso con ayuda bueno, pues de Rosina, de Lucía, por supuesto, y de Nacho. Y también añadir la ilusión que esto supone para Mariano, el darle continuidad a la colección, haberla dejado en manos de Natalia y haber conseguido todo lo que ha conseguido, y seguir manteniendo la colección viva y en valor, ¿no? Cuidando a sus artistas y a sus obras con todo ese mimo y cariño. Muy bien. Yo quisiera apuntar una cosa rápida, dos cositas. Una, lo que está ocurriendo con esta colección es muy singular. Primero, porque la sección que empieza Mariano tiene mucha personalidad y un nivel muy alto. Una vez que continúa la exposición con Natalia, podría haber seguido la guía de Mariano y haber mejorado ese espacio, o haber generado una segunda fase que no estuviese a la altura. Y esta colección no tiene picos. Es una línea ascendente de calidad y de interés de los artistas, y narra perfectamente la pintura española desde el 55, quiero recordar, hasta hoy. Eso es muy, muy, muy difícil. Ahí tienen que concurrir muchos factores. Y luego una cuestión, me ha encantado la intervención de Rosina, pero al hilo de Sullivan Rockefeller, yo quiero introducir a Whitney, que crea el Whitney Museum of American Art, y crea un museo de arte americano, y no pasa nada. Sí, sí. No pasa nada. Y defiende a los artistas americanos, y no pasa nada. Sí. Pero el MoMA era artistas americanos, y no pasó nada, sino todo lo contrario. Claro, pero en estos tiempos en los que todo es tan universalista, y debe ser así, yo estoy a favor, y todos debemos y queremos ser internacionales, esa defensa tan poderosa del arte español como un contexto que tenemos alrededor, más allá de cuestiones de banderas y demás, a mí me parece fascinante y muy valiente. Igual que existe el Whitney Museum. Claro que sí.
Claro que ¿Por sí. qué no? Y sin ninguna vergüenza. Sino Claro. todo lo contrario, hay que crear un contexto del arte, pero efectivamente si nosotros no nos ocupamos de nuestros artistas, el contexto va a ser una invasión pura y dura, no habrá otra cosa. Totalmente, totalmente. Chapo. Pues nada, Desde luego. queridos, Muchísimas gracias. Muchas muchísimas gracias, gracias, de verdad. En nombre de todo el equipo, en nombre de la familia, quería agradeceros a todos los que habéis asistido a conocer esta colección y la exposición que tuvimos la suerte de celebrar en Murcia. Pues Muchas nada, gracias. Muchísimas muchísimas gracias. Gracias, Elisa, muchas gracias. A vosotros, Gracias. un placer. Fantástico. Gracias. Chao, chao. Adiós.